una reinterpretación del cuadro icónico de los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid. Cuando me plantearon desde el festival hacer esta reinterpretación, no quise hacerla de una manera literal y quise basarla en esta contradicción que traían consigo los franceses, abanderando el progreso y el avance, que son los valores de la Ilustración y que finalmente se quedaron en barbarie. Está el texto de Gómez de la Serna, que explica muy bien esta contradicción en la que cayó Goya. Luego tenemos las imágenes de Avi Warburg, del Zeppelin, la imagen de la escopeta, y en el vídeo también hemos visto, por ejemplo, el primer videojuego que se hizo en la historia, que fue con temática bélica, o unas simulaciones que utilizan los militares, que es aprender a matar directamente. Y todo esto está relacionado, ¿no? con cómo ha ido también avanzando y evolucionando la producción técnica de las imágenes. Y creo que es lo que yo quería hacer hincapié en eso, en esa terrible relación. La violencia forma parte de nuestras vidas, forma parte también de nuestro ser. Somos seres violentos y hay una pulsión que estamos constantemente reprimiendo. Y al final, ya sea por atracción, por venta comercial o por señalar este hecho, en todos los productos culturales que generamos estamos mostrando constantemente esa violencia. Y claro, y al final nos hacemos inmunes. No sé si al final tanta generación de violencia hace que reflexionemos o verdaderamente hace que se banalice.